En el libro de Guerra Mundial Z, la humanidad se enfrentó a su hora más oscura. Un mal indescriptible se desató, sumiendo a la civilización en el caos y la desesperación. Bienvenidos a este relato apocalíptico, donde exploraremos los escalofriantes eventos que llevaron a la más grande derrota de la humanidad en un apocalipsis zombie. Te habla tu servidor Sid. Ponte cómodo, que ya empezamos. Aclaremos un par de cosas antes de continuar. El universo de Guerra Mundial Z tiene tres ramas: el libro, publicado por Max Brooks en el año 2006, la película que poco o nada tiene que ver con el libro y que sigue una continuidad totalmente diferente, y el videojuego, que sigue el mismo camino que la película. Es de la novela de la cual hablaremos el día de hoy y que tiene numerosas diferencias. Para empezar, los muertos vivientes de esta novela son de corte clásico, es decir, zombies lentos que solo pueden morir con un tiro a la cabeza y que no son para nada las máquinas de matar de la película, pero no por eso son débiles. Estos zombies en grandes cantidades son aterradores, además de que parecen contradecir toda regla natural al poder sobrevivir a lo impensable siempre y cuando su cerebro siga intacto. De igual manera, estos muertos vivientes atacarán a cualquiera sin importar su estado de salud, por lo que no esperes ver una vacuna como en la película. Una vez aclarado todo esto, podemos iniciar. La batalla de Yonkers fue el primer enfrentamiento oficial a gran escala del ejército de los Estados Unidos en la guerra zombie. Tuvo lugar en Yonkers, Nueva York, la ciudad más grande del condado de Westchester, justo al norte de Bronx, en Nueva York. La batalla fue una catástrofe absoluta. Si hay un evento que puede señalarse como el momento en el que los zombies se convirtieron oficialmente en la especie dominante del planeta, ese fue Yonkers. Los primeros brotes de zombies comenzaron en China y rápidamente se extendieron por todo el mundo. La propagación de zombies se ralentizó durante el invierno de este primer año, tiempo durante el cual se lanzó al público la vacuna placebo Phalanx, que todavía pensaba que la nueva plaga era solo una nueva forma de rabia. Durante este tiempo, las unidades de élite de las fuerzas especiales conocidas como equipos alfa se utilizaron de forma encubierta contra los no muertos en infestaciones aisladas. Aunque las acciones llevadas a cabo por los equipos alfa todavía son clasificadas, tuvieron un gran éxito a la hora de erradicar a estos primeros brotes esporádicos. Con la llegada del invierno, los brotes de zombies en los Estados Unidos fueron inicialmente contenidos tan pronto como aparecieron por los equipos alfa. Estos tres factores se combinaron para adormecer a la población estadounidense con una falsa sensación de seguridad. El frío invernal y los equipos alfa impidieron que se propagaran pequeños brotes de zombies, y la falsa vacuna Phalanx convenció al público de que incluso si estos informes de cadáveres volviendo a la vida fueran ciertos, entonces habría una protección médica adecuada contra ello. Los mismos medios se habían encargado de dar una falsa ilusión de seguridad a la población, haciéndoles creer a todos que la situación, sea cual sea, estaba controlada y que la noticia de los zombies volviendo a la vida eran cosa de ayer. Los medios de comunicación trataron la historia de la rabia africana como simplemente otro susto de corta duración, como el SARS o el Anthrax, y siguieron adelante. Por lo tanto, la principal salvaguardia contra ser víctima de una plaga zombies no estaba vigente. Sin embargo, los equipos alfa solo fueron concebidos originalmente como una medida provisional hasta que el ejército regular pudiera movilizarse a niveles de guerra a gran escala, una acción que nunca se tomó debido al éxito inicial de las operaciones del equipos alfa, y que muchos no estaban dispuestos a realizar. Con la llegada de la primavera volvió el clima más cálido, y los zombies volvieron a ser mucho más móviles y activos. Pronto se extendieron tan lejos y tan rápido que los equipos alfa quedaron abrumados. Con el tiempo, la cantidad de zombies comenzó a aumentar exponencialmente. Más tarde, esa primavera, una periodista de los Estados Unidos reveló públicamente la verdad, que el Phalanx era un placebo, que no ofrecía protección contra el virus, y que el virus estaba reanimando cadáveres hasta convertirlos en caníbales sin sentido que se alimentaban de los vivos. Esto desató el gran pánico. Cuando el público en general se dio cuenta de la situación que enfrentaba, la propagación de los zombies rápidamente se salió de control, y la ciudad de Nueva York fue invadida. Mientras las redes de noticias por cable mostraban videos de todo el país de oleadas de zombies amenazando las calles, mientras los civiles luchaban desesperadamente por defenderse, hasta que la ciudad quedó totalmente abrumada. La batalla de Yonkers comenzaría 3 meses después del inicio del Gran Pánico, después de la caída de la ciudad de Nueva York, en un intento de destruir la horda de zombies de millones que ahora se estaban extendiendo desde la ciudad.
Si bien los equipos alfa se hubieran utilizado contra infestaciones de zombies seleccionadas, Junkers sería la primera vez que un ejército de regulares se enfrentaría a ellos. El cielo estaba rojo ese día. Esto se debía al humo y la basura que se encontraba flotando en el aire a causa de los grandes incendios sin control de varias ciudades. Ese era el día más caluroso que se había registrado. No se sabe cuántas de esas cenizas eran cenizas de restos humanos. Los estragos del Gran Pánico estaban en su máximo esplendor. Había iniciado una época de histeria colectiva, saqueos, crímenes aleatorios y evacuaciones caóticas en torno a la comprensión por parte de la humanidad de la amenaza zombie. El gobierno de Estados Unidos no hizo ninguna advertencia a gran escala, y debido a la cultura de los medios de comunicación como grandes empresas en los Estados Unidos en ese momento, muchos medios de comunicación habrían tratado las advertencias sobre una plaga zombie simplemente como otro brote de enfermedad como el ébola o el SARS de años anteriores. Como resultado, fue la primera vez que muchos estadounidenses típicos de los suburbios de clase media no supieron sobre la naturaleza de los muertos vivientes, hasta que estos atravesaron las ventanas de sus salas de estar. La revelación de la periodista sobre el Phalanx, junto con la autocuarentena voluntaria de Israel, provocó una histeria colectiva entre el público estadounidense y el mundo. Muchos individuos se creían Rambos, tomando armas y comenzando a disparar a cualquier cosa que se moviera, causando potencialmente incluso más daño que los propios zombies. En respuesta a una creciente crisis de refugiados de la India, la Fuerza Aérea iraní explotó un puente en Pakistán para cortar la mayor parte del tráfico de refugiados. Pero esto fue considerado un acto de guerra, lo que llevó a una escalada de conflicto que se convirtió en una guerra nuclear que aniquiló a ambos países, causando no solo un sinfín de bajas humanas y una devastación ambiental atroz que comenzó a extenderse entre ambos países, también sobre la India, el sudeste asiático, el Pacífico y sobre América, sino también mostraría cómo miles de puntos avanzaban, demostrando que ahora había muertos vivientes capaces de emanar radiación. Varios elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fueron desplegados a lo largo del Sawmill River Parkway, el North Yonkers. Si bien la avenida sirvió como un cuello de botella natural, no hizo ninguna diferencia al resultado final. Utilizando tácticas anticuadas que se remontaban a la Guerra Fría, se prepararon posiciones mediante la excavación de emplazamientos para tanques, la construcción de barreras con sacos de arena y en trincheras. Las hordas de zombies de la ciudad fueron atraídas al punto de estrangulamiento por el puñado de refugiados que aún huían hacia la posición del ejército, y debido al efecto de enjambre en cadena, gradualmente toda la infestación de la ciudad de Nueva York, que ascendía a millones, se dirigía hacia Yonkers. Se ordenó a los soldados que usaran el equipo protector MOPP-4, un traje especial hecho a prueba para ataques bioquímicos, que perjudica en gran medida la capacidad de uno para luchar al restringir la vista, el rango de movimiento y la respiración. El equipo MOPP-4 era innecesario y se hacía como parte de la gigantesca herramienta de propaganda que se suponía que Yonkers debía ser, inculcando la moral y la confianza en el control de la situación por parte del gobierno al mostrar todas las tecnologías más nuevas y de alta tecnología del ejército. El voluminoso equipo de MOPP-4 hizo que fuera increíblemente difícil simplemente recargar rifles de infantería, y la munición también era escasa, ya que no habían medido con precisión cuántos disparos requeriría. Se esperaba que pocos de la infantería estándar dispararan, ya que esperaban que el diluvio de artillería terminara con la mayoría de los zombies. Además, se había hecho que los soldados pasaran todo un caluroso día de agosto, uno de los más cálidos de la historia debido a todo el humo de los incendios, cavando agujeros de zorro y atrincheramientos, mientras llevaban el equipo MOPP-4 puestos, empujándolo cerca del agotamiento. Las trincheras estaban destinadas a proporcionar cobertura y ocultación, cuando el objetivo era atraer al enemigo hacia la línea de tiro, y un enemigo que ni siquiera usaba armas. El punto más convincente acerca de que el equipo era innecesario es que los oficiales militares y los reporteros civiles que caminaban a lo largo de la línea defensiva no estaban obligados de ninguna manera a usar equipo de protección de ningún tipo, y si los militares hubieran pensado seriamente que el virus zombie podría propagarse por el aire, el cual no es el caso, habrían requerido que los oficiales de mando y los equipos de noticias también los usaran. Se dice que había al menos un reportero por cada 2 o 3 soldados. Esto obviamente es una exageración,
pero tampoco está muy lejos de la verdad. Los registros de antes de la guerra han demostrado que Yonkers tiene la mayor proporción de prensa militar de cualquier batalla librada anteriormente. Estos equipos de noticias habían estado presentes para documentar la decisiva victoria de los Estados Unidos sobre los muertos vivientes. Sin embargo, la cobertura extrema de la prensa fue contraproducente de manera espectacular. El comando militar había tenido la intención de que Yonkers fuera un escaparate mediático del poder tecnológico de sus fuerzas, haciendo sacrificios con respecto a la movilidad y el despliegue táctico para garantizar esto. El gobierno sintió que necesitaba una victoria expectable para que las masas de civiles se calmaran, lo que permitió al gobierno perder menos tiempo y recursos tratando de mantener la ley y el orden y centrarse en lidiar con la amenaza zombie. Cuando los zombies comenzaron a filtrarse por la autopista, se dispararon las salvas iniciales, 2 andadas de cohetes MLRS que destruyeron un porcentaje significativo de la primera oleada, pero finalmente causaron pocas muertes. Los zombies con extremidades y torsos arrancados aún podían avanzar mientras tuvieran un cerebro intacto y algunos medios para arrastrarse hacia adelante. A medida de que los muertos vivientes se volvieron más apretados, el MLRS perdió efectividad y los densos enjambres de zombies redujeron significativamente la posibilidad de una herida en la cabeza. El segundo bombardeo provino de la artillería M109 Paladín, estacionada en una colina detrás de la infantería. Dispararon proyectiles de fragmentación que tuvieron un efecto aún menor que los bombarderos MLRS. Los ataques de artillería dependían del efecto globo, que por la proximidad de la explosión hacía estallar el líquido del cuerpo de la víctima. Sin embargo, esto no ocurrió debido a la sangre coagulada del zombie. Por lo tanto, el TNR o trauma nervioso repentino, que simplemente apaga órganos vitales como si Dios accionara un interruptor de luz, tampoco sucedió. Después de esto, la infantería, los blindados y el apoyo aéreo abrieron fuego contra el río de humanos no muertos. Había de todo: tanques M1 Abrams, M2 Bradleys, Humvees, morteros y varios helicópteros Comanche. Todos ellos mantuvieron fuego sostenido durante un tiempo en lo que se comparó con una picadura de carne o una trituradora de madera, hasta que se acabó la munición antipersonal. De hecho, poco se había destinado a los tanques, los blindados y los helicópteros. Luego cambiaron a rondas antitanques como proyectiles Hit o Sabot, que tuvieron poco o ningún efecto sobre la creciente marea de muertos vivientes. La infantería se quedó luchando contra los zombies, muy cerca, e incluso había zombies encerrados en las casas detrás de la primera línea de infantería que había sido liberada por las explosiones, emboscando y devorando a tropas desprevenidas. Otros soldados podían ver todo a través de las cámaras montadas en las armas de los soldados de la primera línea, gracias al sistema Land Warrior. Las hordas se acercaban, sus compañeros soldados caían y eran devorados vivos, e incluso había informes de zombies que no morían cuando recibían disparos en la cabeza. Esto sucedió porque las balas rozaban sus cráneos, algo que los soldados en pánico no notaron debido a la conmoción del momento. Los aviones de combate F-35 lanzaron el arma de enfrentamiento conjunto AGM-154, lanzando cientos de miles de artefactos explosivos. El bombardeo diezmó la ola que se aproximaba y dio lugar a unos momentos de inquietante silencio, mientras los aturdidos y confundidos soldados se recuperaban del impacto de las explosiones cercanas. Sin embargo, aún más zombies subieron por el camino para ocupar su lugar. En ese momento la batalla se convirtió en un caos total. Cuando los soldados en tierra vieron la ola de millones de zombies más emergiendo de las nubes de humo de las bombas que habían eliminado los primeros miles, las imágenes de satélite del sistema Land Warrior todavía mostraban una horda de millones de zombies que se extendía hasta Times Square en la isla de Manhattan. Fue entonces que todos los elementos en tierra entraron en pánico y rompieron filas. En un notable acto de desesperación, el piloto de uno de los comanches intentó valientemente ganar tiempo para que la infantería en tierra se retirara volando bajo, hacia la horda de zombies con sus palas giratorias, inclinadas hacia adelante. Esto atravesó muchos zombies y ralentizó su avance. Pero luego una de las palas del helicóptero golpeó un automóvil destrozado, provocando que se estrellara y explotara. Los equipos de noticias se treparon unos sobre otros para escapar del ataque que se avecinaba. Incluso se reporta que 2 helicópteros de las noticias chocaron en el aire, y el personal militar buscó refugio en cualquier lugar que pudiera de los zombies. Hubo disparos locos y aleatorios por parte de los soldados y periodistas armados, presas del pánico.
Las fuerzas aéreas arrojaron varias bombas termobáricas sobre los zombies y sus propias tropas con la esperanza de neutralizar a los muertos vivientes en Yonkers de una sola vez. La explosión de este tipo de armas puede aniquilar equipos y edificios reforzados. Los efectos producidos por explosivos de este tipo de munición a menudo se asemejan a los de un arma nuclear de baja intensidad, pero sin los efectos colaterales causados por la radiación ionizante. La explosión de este ataque aéreo tuvo el espantoso efecto secundario de arrancar los pulmones de los individuos que no fueron destruidos por la explosión inicial, dejando numerosos muertos vivientes vagando por ahí con los pulmones colgando de la boca. El bombardeo logró su propósito de destruir a la mayoría de los zombies de esa batalla, pero muchos más aún llegaron desde Manhattan, dominando las fuerzas estadounidenses y demostrando, con un efecto devastador, y nada menos que en la televisión nacional, que la guerra contra los no muertos no se podía ganar. 3 semanas después de Yonkers, el este de los Estados Unidos fue abandonado por el ejército estadounidense, en una retirada masiva hacia una nueva línea defensiva en las montañas rocosas. Todo fue una catástrofe absoluta. Se suponía que los Yonkers sería el momento en el que les devolverían la esperanza a la gente, pero en lugar de eso prácticamente les dijeron que podían despedirse y morirse. Datos generales. La batalla de Yonkers fue un desastre absoluto para los militares. La confianza del público en ellos y en el gobierno de los Estados Unidos quedó destrozada, lo que contribuyó en gran medida al gran pánico y se cobró la vida de muchos más estadounidenses. Las tácticas utilizadas por el ejército se remontan a los planes contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Después de años de luchar en guerras de incendios forestales, los Full-Factors, que se habían alcanzado la gran mayoría de edad durante la Guerra Fría, estaban encantados de tener la oportunidad de librar una batalla convencional e ignoraron por completo la naturaleza nueva y no probada del enemigo no muerto. En lugar de colocar a la infantería en posiciones de vigilancia y en áreas elevadas con excelentes líneas de fuego, los soldados se vieron obligados a luchar en el terreno y fueron rápidamente invadidos. Los superiores no se prepararon para lo que fue esencialmente un ataque de oleada humana y deberían haber tenido menos hombres en tierra y más unidades de fuego indirecto. Los soldados también estaban equipados con el equipo Land Warrior, que, en otras cosas, proporcionaba a cada soldado una lectura de radar del área circundante en kilómetros a la redonda. Esto incluía las hordas de zombies que comenzaron a llegar poco a poco después de que comenzara la batalla. Al ver a los miles de zombies, muchos soldados perdieron la compostura y usaron el enlace de comunicación Land Warrior para compartir gritos frenéticos y reclamos apresurados una vez que comenzaron a ser invadidos, lo que a su vez disminuyó significativamente la moral. Los soldados usaron trincheras nada menos como parte de lo que los comandantes dijeron que era una técnica de ocultamiento, pero el consenso popular es que todo el equipo sofisticado, trincheras y todo lo demás era para mostrar al pueblo estadounidense la destreza de alta tecnología del ejército americano sobre los zombies. Otro problema era que la instrucción militar de los soldados habían recibido durante años los había entrenado para disparar al centro del cuerpo de un objetivo, y aunque los soldados en Yonkers habían sido informados de que la única manera de matar a un zombie era con un disparo en la cabeza, tenían poca experiencia en hacerlo, y no podían cambiar fácilmente para apuntar a un nuevo objetivo más pequeño. Una buena parte del equipo no estaba allí por otra razón que para verse bonito. El sistema Land Warrior hasta ese momento todavía estaba en una etapa experimental y aún no había sido utilizado constantemente por las tropas desplegadas. De hecho, en la vida real, este proyecto fue abandonado en el 2007 y retomado en el 2008. El ejército ha desarrollado el sistema de Net Warrior para reemplazar al Land Warrior como un próximo programa de red de soldados. También había equipo de interferencia de radar y comunicación, una línea de tanques cuando los zombies no usaban tanques, las alcantarillas y las fortificaciones de tanques se construyeron para repeler a un ejército de disparos, cuando las hordas de zombies no usaban armas de fuego en absoluto. Incluso un módulo de familia de letrinas se colocó justo al centro del mando delantero, a pesar del hecho de que toda la plomería de todos los edificios y casas circundantes todavía estaban en funcionamiento. Todo este equipo inútil acaba de obstruir el tráfico, lo que hace que sea más difícil moverse. Las ametralladoras estaban disponibles en la mayoría de los vehículos, pero resultaron ineficaces. Los zombies disparados por ametralladoras simplemente se rompieron por la mitad y arrastraron a la altura del tobillo, haciéndolos más lentos pero más peligrosos, ya que se convirtieron en un objetivo mucho más pequeño y bajo para golpear. El sistema Land Warrior, que conectaba efectivamente a cada soldado con todos los demás mediante el uso de cámaras de video, demostró ser quizás el error más fatal. La moral se desintegró poco después de que los soldados vieran a sus hermanos entrar en pánico, retirarse y ser comidos vivos. Todo en un monitor integrado en sus cascos.
También mostró a los soldados en vivo transmisiones de cámaras de satélite que mostraban toda la horda de kilómetros de varios millones de zombies que salían de la ciudad de Nueva York hacia ellos, lo que dificultaba centrarse en luchar contra los que se enfrentaban de inmediato cuando se enfrentaban a toda la magnitud de la horda de zombies. Incluso si las rondas antitanque con las que se suministraban las fuerzas en Yonkers eran efectivas contra los zombies, se agotarían su munición rápidamente. El contraargumento para esto es que debido al mal estado de la economía de los Estados Unidos era difícil producir tanta munición. Sin embargo, el comando militar de este país subestimó groseramente la cantidad de munición que necesitaban y fue miope poner a los soldados en peligro. Pero simplemente no tenían otra opción, porque los zombies estaban tomando el control. De ninguna manera deberían haber entrado en la batalla exagerándola a los medios de comunicación como una victoria decisiva que acabaría contra los zombies. En lugar de dar buenas posiciones de francotirador, les dieron tanques, helicópteros, ametralladoras y trajes restrictivos, ninguno de los cuales tuvo un efecto real en la horda. Si los militares hubieran colocado a un grupo de cualquier tamaño en una azotea con un arma debidamente vista y la munición para abastecerlos, la batalla habría sido drásticamente más exitosa. Un resultado directo de la gran cobertura mediática fue que la mayor parte de la nación vio a gran parte del ejército de los Estados Unidos ser asesinado y devorado vivo por hordas de zombies en la televisión en vivo. En lugar de la victoria que impulsaría la moral y la confianza planificada, se demostró a todo el país que incluso si el ejército de Estados Unidos concentraba la mayor parte de su poder, tanto numérica como tecnológicamente, contra los zombies ganarían. A esto se sumó la cultura irresponsable de las noticias como grandes empresas en los Estados Unidos en ese momento. Incluso después de las transmisiones iniciales en vivo, los grandes medios de comunicación continuarían retransmitiendo constantemente imágenes del desastre en Yonkers, en lugar de transmitir cualquier información coherente o útil, como planes de evacuación, tácticas antizombies, técnicas de supervivencia, entre otras. Los principales canales de noticias simplemente emitieron imágenes en bucle de 24 horas de la batalla de Yonkers una y otra vez. Esto sumió a la población estadounidense restante en una verdadera histeria masiva y costó muchas más vidas que se perdieron debido a la falta de información. Eventualmente, después de varios días, los canales de noticias comenzaron a dar otro mensaje: vayan al norte, instando a la gente a conducir a Canadá, donde se sabía que el clima frío ralentizaba a los muertos vivientes. Sin embargo, no ofrecieron ninguna guía responsable de supervivencia en climas fríos, consejos sobre acampar, racionamiento, qué existencias llevar, entre otras cosas. Nada más decirle literalmente a la gente que se suba a sus autos y conduzca a ciegas hacia el norte. Como resultado, muchos de los que lograron escapar de los zombies y llegar al subártico canadiense simplemente se congelaron o murieron de hambre, y el canibalismo pronto se estableció, convirtiéndose en lo que estaban huyendo en primer lugar. En los meses siguientes, 11 millones de personas morirían de hipotermia e inanición en el subártico canadiense, y esto solo en esa parte del mundo. No se está contando a Siberia, Groenlandia, Escandinavia y demás. Después de la retirada del gobierno detrás de las montañas rocosas, tales corporaciones de noticias fueron federalizadas y finalmente obligadas a transmitir información confiable que realmente ayudara a la población en contra de los no muertos. El mayor problema en la lucha contra los zombies es la moral completamente desequilibrada. Todas las guerras anteriores han utilizado estrategias terroristas de algún tipo para asustar al enemigo para que se rindiera. Desde la intimidante pintura tribal hasta el Blitzkrieg, pocas guerras en la historia de la humanidad fueron guerras de exterminio real. Casi siempre luchas hasta que un lado sufre bajas que son tan altas que se rinde. Según los historiadores, la mayoría de las batallas en el siglo XX se consideraron un baño de sangre si un lado sufrió un 10% de bajas, y algunas de las batallas más sangrientas de la historia humana, como la Guerra Civil Americana, fueron hasta un 20 o 30% de bajas. Los zombies, sin embargo, seguirían luchando hasta literalmente el último de ellos. Incluso si un ejército de humanos es capaz de infligir un 90% de bajas a una horda de zombies antes de que se quede sin munición, los zombies restantes seguirían viniendo tan motivados como siempre y los acabarían. Se afirma en el libro que los brotes iniciales de zombies ocurrieron durante un año electoral en los Estados Unidos y que fue 4 años después de que un presidente anterior hubiera estado en el cargo durante 8 años y la administración actual había estado tratando de limpiar el desorden de la última guerra de incendios forestales durante los últimos 4 años, por lo que no estaban dispuestos a movilizar completamente a las fuerzas militares de los Estados Unidos para lo que en ese momento parecía una amenaza inverosímil. Está muy implícito que el autor Max Brooks se está refiriendo a la guerra de Irak y a la presidencia de 2 mandatos del presidente George Walker Bush, después de lo cual otro presidente estuvo en el cargo durante 4 años. En la vida real, el sucesor de Bush fue el presidente Barack Obama, pero debido a que Brooks escribió el libro Guerra Mundial Z antes de que terminara el mandato de Bush, no está claro quién quería
ser presidente cuando comenzó la epidemia de zombies. Está muy implícito que Colin Powell fue su vicepresidente. Después de Yonkers, el sucesor de Bush tuvo una crisis nerviosa y Powell prestó juramento como el nuevo presidente. El brote comenzó en 2012, cuando el sucesor de Bush se enfrentaba a la reelección. La batalla de Yonkers tuvo lugar en agosto después de estas elecciones de noviembre. Por lo tanto, la batalla de Yonkers tuvo lugar de acuerdo con la línea de tiempo futura de Brooks en agosto del 2013. Pasarían otros 10 años antes de que América del Norte fuera liberada de las infestaciones de zombies, y el Día de la Victoria China se declararía 2 años después de eso. China fue el último país importante en ser liberado de los zombies. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, puedes dejar tu like, compartir y suscribirte para ver más material que te puede interesar. Activa la campana para no perderte mis próximos videos. Los links a mis redes sociales estarán en la descripción. Si tienes alguna opinión o sugerencia, puedes decirla en la caja de comentarios. Estoy abierto a sugerencias. Se despide su servidor Sid. Nos vemos en la próxima.